Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier. Los saluda y le da las gracias por estar acompañándome en esta edición de Reencuentro. Una invitación para que bebamos en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir mucho más ricos que cuando hemos empezado este encuentro. Encuentro que se está realizando el día de hoy, viernes 30 de agosto, que corresponde al día 26 del mes de Av del año 5784. Te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18 horas 16 minutos y el Shabbat termina mañana sábado a las 19 horas 13 minutos. Bien, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de los desafíos de la vida, vamos a hablar de bendiciones y maldiciones. Y también te voy a hacer preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos intentando lograr? Qué pregunta, ¿no? Y bueno, precisamente vamos a hablar de bendiciones también y de maldiciones. Y la verdad que vemos acá que los líderes son fundamentales, porque nos ayudan, por ejemplo, a tener en claro acerca de en qué lugar estamos y hacia dónde vamos. Claro, estoy hablando de los líderes adecuados. El líder nos muestra también el destino y nos ayuda a veces a elegir esta ruta y no la otra. Y esto en realidad es una transmisión educativa. ¿Y sabéis quién lo hizo de una manera extraordinaria? Moshe. Nadie lo hizo de esta manera más extraordinaria que él. Y esto está establecido precisamente en el libro de Deuteronomio, que es lo que estamos estudiando. Y en la porción de la Torá dice, entre otras cosas, estoy poniendo delante de ustedes en el día de hoy la bendición y la maldición. Bendición si obedecen las órdenes del Señor, vuestro Dios, que les estoy presentando hoy. Y maldición si desobedecen las órdenes del Señor, vuestro Dios, y si se apartan del camino que yo les estoy indicando, siguiendo a otros dioses que ustedes no han conocido. Pero todavía sigue con palabras más fuertes. Y Moshe lo expresa más adelante en el libro. Dice, ¿qué dice Moshe? Ven, pongo ante ustedes en el día de hoy la vida y lo bueno y la muerte y lo malo. Y llamo al cielo y a la tierra como testigos hoy de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elijan la vida para que puedan vivir ustedes y sus hijos. Qué fuerte todo esto, ¿no? ¿Y qué está haciendo Moshe aquí? Moshe aquí está definiendo la realidad para la próxima generación y para todas las generaciones subsiguientes. Y él lo hace de una manera de prefacio de lo que va a seguir en los próximos capítulos. Y básicamente la confirmación sistemática de la ley judía, cubriendo todos los aspectos de la nueva nación en su tierra. Claro, Moshe no quiere que el pueblo pierda de vista el motivo principal, perdiéndose o abrumándose con los detalles, porque la ley judía con los 613 preceptos es detallada. Busca santificar los aspectos de la vida, ya sea desde el ritual diario hasta la estructura misma de las instituciones y de la sociedad. Porque su objetivo es modelar un mundo social en el cual podamos transformar hasta las ocasiones aparentemente seculares en encuentros con la divina presencia. Pese a los detalles, dice Moshe, las opciones que pongo ante ustedes son realmente bastante simples. Nosotros, le dice a la generación futura, somos únicos, somos una nación pequeña, claro. No tenemos el número, no tenemos la riqueza, no tenemos ni siquiera el armamento de los grandes imperios. Sí, somos más pequeños aún que muchos de nuestros vecinos. Por el momento ni siquiera tenemos nuestra propia tierra, pero somos diferentes. Y esa diferencia es la que define de una vez por todas quiénes somos y por qué. Y por qué Dios nos ha elegido para hacernos su lugar en la historia. Nos liberó de la esclavitud y nos eligió como su socio del pacto.
Claro, esto no se debe a nuestros méritos, ¿eh? No es por vuestra virtud, así dice el escrito concretamente, no es por vuestra virtud o vuestra integridad que van a tomar posesión de la tierra. Esto es básico, está en Deuteronomio, si lo estoy diciendo textualmente, porque no somos más virtuosos que otros, dice Moshe. Es porque nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Rachel y Lea, fueron las primeras personas que respondieron al llamado del único Dios y lo siguieron, venerando no a la naturaleza, sino al creador de la naturaleza, no al poder, sino a la justicia y a la compasión, no a las jerarquías, sino a una sociedad de igual dignidad que incluye en su ámbito de cuidado, incluye cuidar a la viuda, el huérfano, el extranjero. No piensen, dice Moshe, que vamos a poder sobrevivir como nación, entre otras naciones, adorando lo que ellos adoran y viviendo como ellos viven. Porque si lo hacemos, vamos a estar sujetos a la ley universal que gobernó el destino de las naciones, desde los albores de la civilización hasta hoy. Porque sabemos que las naciones nacen, crecen, claro, florecen, después se vuelven complacientes, luego corruptas, se dividen y por último mueren, para ser recordadas solo en los libros de historia y en los museos. Pero en el caso de Israel, pequeña e intensamente vulnerable, ese destino va a ocurrir más temprano que tarde. Y eso es lo que Moshe llama la maldición. בביאת המשיח אני מאמין בביאת המשיח בביאת המשיח אני מאמין ממיה עם כל זה
אני מאמין אם כל זה אחכה אלוהי בכל יום שיבוא ביום ההוא והויו ביום ההוא יתוקע שויפר גדול יתוקע שויפר גדול ובואו העבדים בארץ אשור והנידוחים בארץ מצרים והנידוחים בארץ מצרים והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים malkenu oy 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 soy fia sim loy kholeinu oy meiro kim khatim amarulo oy mosay tim loy beti oy 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 me kor oy 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 me kor oy hey yo me
ya hoy lo etish goy Tis gadel vezis gadesh Bisoy Yerushalayim yircho Ve'yeneinu sireno ma'alchu secho Dovor heyomur t'shireu zecho Al-yidei David Mashiach tzidkecho Eloi Im kol ze ani Bueno, continuando, eso es lo que dije que Moshe llamaba la maldición. Pero hay una alternativa. Y la alternativa es simple. Claro, esta alternativa es detallada, es demandante y consiste en adoptar al Creador como nuestro soberano. Adoptarlo como juez de nuestros actos, autor de nuestra libertad, defensor de nuestro destino, marco de nuestras leyes y objeto de nuestra veneración y amor. Si predicamos nuestra existencia sobre algo, sobre uno vastamente más grande que nosotros, entonces nos elevamos más de lo que podríamos hacerlo solamente nosotros. Pero eso exige una lealtad total al Creador y a su ley. Y esta es la única forma de evitar la decadencia, la declaración y la derrota. Claro, no tiene nada de puritanismo esta visión. Hay dos palabras claves en esta parashá. Una es amor y alegría. Y estas dos palabras claves son, como te vuelvo a decir, amor y alegría, que está muchas veces en este libro. El amor de la mano de la alegría. Pero claro, ni el amor ni la alegría vienen sin códigos de autorrepresión, sin compromiso con el bien común. Moshe sabe que las personas piensan y actúan con una modalidad a corto plazo, prefiriendo siempre el placer de hoy a la felicidad de mañana, la ventaja personal al bien de la sociedad como tal. Claro, las personas hacen tonterías, tanto individual como colectivamente. Por eso, a lo largo de este libro, Dvarim,
se insiste reiteradas veces en que el camino al florecimiento a largo plazo, o sea, lo bueno, la bendición, la vida misma, consiste en hacer una simple elección. ¿Cuál es? Aceptar al Creador como soberano, hacer lo que es su voluntad, y las bendiciones van a venir, porque si no, tarde o temprano vas a ser conquistado y dispersado, y vas a sufrir más de lo que te imaginas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo? Y la respuesta es que el significado de los eventos nunca es evidente por sí mismo. Siempre está sujeto a interpretación. A veces por torpeza, por temor o falta de imaginación, los líderes se equivocan. Ya sabemos que Chamberlain se equivocó cuando tuvo que definir respecto de la guerra o la paz, y él buscó la paz para el tiempo de él, pero se equivocó, y tuvo que aparecer Churchill para concluir que Neville Chamberlain estaba equivocado, el ex primer ministro de Gran Bretaña, porque el verdadero desafío de ese tiempo era la defensa de la libertad contra la tiranía. Pero también en el tiempo de Abraham Lincoln, también hubo un gran número de personas que estaban a favor de la esclavitud y otros que estaban en contra. Pero Lincoln fue el que definió la abolición de la esclavitud como un paso necesario para preservar la unión de la nación. Y fue la visión profunda la que le permitió afirmar en una sesión inaugural, cuando Lincoln dice: con maldad contra ninguno, con caridad para todos, con la firmeza del derecho que nos da Dios para ver lo correcto, luchemos para terminar la tarea a la que estamos abocados: cicatrizar las heridas de la nación. Maravilloso, ¿no? Porque él no permitió que la abolición ni el fin de la guerra civil fueran tomados como un triunfo de un bando sobre el otro, sino que los consagró como una victoria de toda la nación. Entonces hay que saber que hay una diferencia entre la causa de algo y el significado de algo. La búsqueda de las causas requiere explicación, pero la búsqueda del significado requiere interpretación, porque la ciencia, por ejemplo, explica pero no interpreta. Las 10 plagas de Egipto, por ejemplo, ¿fueron una secuencia natural de eventos? ¿Fueron un castigo divino o ambas cosas? ¿La división del Mar Rojo fue una intervención divina en la historia o un viento normal del este que dejó a la vista un antiguo banco de arena? ¿Fue el éxodo un acto de liberación divina o una serie de coincidencias fortuitas que permitieron que muchos esclavos se puedan fugar? Tenemos que saber que cuando todas las explicaciones causales fueron expuestas, la calidad del milagro permanece. Cultura, por ejemplo, no es naturaleza. Hay causas en la naturaleza, pero solo en la cultura hay significados. El Homo sapiens es un creador de cultura, un animal buscador de significados, y esto influye en lo que hacemos. Viktor Frankl, famoso filósofo, en realidad psicoanalista, que pasó el Holocausto, solía enfatizar que nuestras vidas están determinadas no por lo que nos ocurre, sino porque de la manera como respondemos a lo que nos ocurre. ¿Y esto de qué depende? De cómo interpretamos los eventos. Este desastre, por ejemplo, ¿es el fin del mundo? ¿O es la vida que me pide a mí que haga un esfuerzo heroico para que yo pueda sobrevivir y ayudar a otros a hacerlo? Y claro, esta circunstancia se puede interpretar en forma diferente por dos personas, y puede llevar la interpretación a una persona a la desesperación, pero a la otra a un acto de heroísmo. Los hechos vemos que son los mismos, pero los significados son dramáticamente distintos. La forma en que interpretamos el mundo afecta el modo en que le respondemos, y son nuestras propias respuestas las que modelan nuestras vidas, tanto en forma individual como colectiva. Claro que en toda familia, en toda comunidad, en toda organización hay pruebas, hay dudas, hay desafíos, y esto conduce a discusiones, acusaciones, recriminaciones. Tenemos que preguntarnos y enfrentar esto. Como el Rebbe de Lubavitch decía una cosa maravillosa, que a veces el descenso nos conduce a un ascenso. A veces el grupo trabaja unido para aceptar el desafío,
Y esto dependerá de cómo el grupo define su realidad. Y esto también está en función del liderazgo que ha tenido hasta el momento o de la ausencia del mismo. Familias y comunidades fuertes tienen un claro sentido de cuáles son sus ideales y no son alejados de su curso por los vientos del cambio. Pero nadie hizo esto más poderosamente que Moshe, de la manera en que monumentalmente enmarcó la elección entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, siguiendo al Creador por un lado o eligiendo los valores de las civilizaciones vecinas por el otro. Y es precisamente debido a esa claridad que los pueblos hititas, cananeos, perishitas y ebushitas ya no existen más, mientras que el pueblo de Israel sigue con vida, pese a sus extraordinarios cambios históricos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo o intentando lograr? ¿Y qué clase de pueblo aspiramos a ser? Estas son las preguntas que los líderes ayudan a preguntar y responder a un grupo. Y cuando el grupo lo hace en forma conjunta, es bendecido con una resiliencia y fortalezas excepcionales.
Y claro, cuando hablamos de bendiciones y maldiciones, tenemos que elegir. El gran desafío de la vida es elegir. Y esto es básico. Fijémonos, por ejemplo, los sobrevivientes del Holocausto, que algunos hemos llegado a conocer. En mi caso personal, mi familia, el 90% o más fue exterminada en el Holocausto. Algunos sobrevivieron, los menos. Y ellos fueron objeto de uno de los peores crímenes contra la humanidad en toda la historia, y sin embargo no se consideraban víctimas. Estaban dotados, muchos de ellos, de un coraje casi sobrehumano. Miraron hacia adelante, construyeron nuevas vidas, se apoyaron mutuamente, tanto en lo emocional, y luego contaron su historia, pero no con la intención de revivir el pasado para sufrir, sino para educar a los jóvenes de hoy acerca de la importancia de asumir la responsabilidad de un futuro más humano. Pero cada uno se puede preguntar, ¿cómo se puede ser víctima y no verse como tal? Sin caer en la negación, en el olvido deliberado o expresión de deseo. Y la respuesta es que el Homo sapiens, en cualquier circunstancia o situación que se presente, podemos mirar hacia atrás o podemos mirar hacia adelante. Podemos preguntarnos, ¿por qué pasó esto? ¿Qué significa mirar hacia atrás buscando la causa en el pasado? Claro, cuando vos te preguntás por qué pasó esto, querés mirar la causa en el pasado, pero también podés preguntarte, entonces, si ya que pasó lo que pasó, ¿qué debo hacer? O sea, mirar hacia adelante, tratando de elaborar algún destino futuro a partir de este punto de partida. Y claro que hay una diferencia básica y enorme entre estas dos posturas. No puedo cambiar nada del pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Mirando hacia atrás me veo como objeto sobre el cual actuaron fuerzas que estuvieron fuera de mi control, pero mirando hacia adelante me veo como sujeto, un ser moral que elige, que decide qué camino tomar desde aquí y dónde quiero eventualmente estar. Claro, ambas formas son legítimas de pensar, pero una lleva al resentimiento, a la amargura, a la ira y el deseo de venganza, pero la otra conduce al desafío, coraje, fuerza de voluntad. Y la verdad que, ¿sabes que entre otras cosas, lo que representan los sobrevivientes del Holocausto? Representan el triunfo de la elección sobre el destino. El triunfo de la elección sobre el destino. La verdad que, y esto está totalmente relacionado con estas enseñanzas de Moshe, cuando le dice, les estoy presentando una bendición y una maldición, y la bendición será si cumplen con los preceptos, y la maldición si no los cumplen. Y Moshe luego repite, no piensen que vuestro futuro será determinado por fuerzas que van más allá de vuestro control. Ustedes están rodeados de factores que no controlan, pero lo que cuenta es cómo eligen. Lo que cuenta es cómo eligen. Y todo lo demás va a depender de esto. Si eligen lo bueno, les pasarán cosas buenas. Si eligen lo malo, eventualmente sufrirán. Malas elecciones generan malas sociedades. Y con ellas, con el tiempo, se pierde la libertad. La elección. Y Moshe le dice, yo no puedo elegir por ustedes. Y la elección es enteramente vuestra, tuya como individuo, en segunda persona del singular, y vuestra como pueblo, en segunda persona del plural. Y la verdad es que los judíos finalmente no se sintieron como víctimas. Y la figura clave en esto, muchos siglos después, fue Moshe. Mejor dicho, la figura clave muchos siglos después de Moshe, Moshe fue el maestro, pero posteriormente fue Jeremías, porque él reiteró que la fortaleza de un país no depende de la fuerza de su ejército, sino de la fuerza de su sociedad. Hay justicia, hay compasión, la gente se preocupa por el bienestar de otros o solo por el propio. Hay corrupción en los altos mandos. Los líderes religiosos tienen en cuenta las falencias morales del pueblo y creen que lo único que hay que hacer es seguir el ritual del templo y todo andará bien.
O sea que Dios nos salvará de nuestros enemigos. Pero Jeremías insistió, en pocas palabras, en que Dios no nos salvará de nuestros enemigos hasta que nosotros no nos salvemos de nuestros propios impulsos inferiores. Cuando sobrevino luego el desastre de la destrucción del templo, Jeremías proclamó una de las afirmaciones más importantes de la historia. No vio la conquista de Babilonia como una derrota de Israel y su Dios. Lo vio como una derrota de Israel causada por su Dios. Y esto fue lo que rescató la esperanza. Dios todavía está allí. Decía, vuelvan a Él y Él va a retornar a ustedes. No se consideren víctimas de los babilonios. Defínanse como personas morales libres, capaces de elegir un futuro mejor. Claro, los judíos pagaron un elevado precio psicológico por concebir a la historia como lo hicieron. Decimos que debido a nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Y esto lo decimos repetidamente en nuestras plegarias. Entonces, nos negamos a definirnos como víctimas de cualquier otro, ya sean los otros, los egipcios, los babilonios, los asirios, el destino, lo inexorable de la historia, las pulsiones inconscientes, el determinismo genético o la inevitable lucha por el poder. No, nosotros nos culpamos a nosotros mismos debido a nuestros pecados. Claro, es una carga de culpa muy pesada, insoportable, si no fuera por nuestra fe en el perdón divino. Pero la alternativa es más pesada aún. Principalmente asumir el papel de víctima, no preguntándonos ¿qué fue lo que hicimos mal? Sino, cuando nos preguntamos ¿quién fue el que nos hizo esto? Tenemos que preguntarnos básicamente ¿qué fue lo que nosotros hicimos mal? Y el mensaje, cuando Moshe dice estoy poniendo ante ustedes una bendición y una maldición, nos está diciendo que siempre existe la elección. Incluso Viktor Frankl, el sobreviviente del Holocausto, aún en Auschwitz, él decía, teníamos una libertad que no nos la podían sacar. La libertad de elegir cómo responder. El papel de víctima nos lleva, claro, a un pasado que no podemos modificar. Pero la elección nos conduce a un futuro que sí podemos cambiar, liberándonos de quedar cautivos de nuestro resentimiento y llamándonos a lo que Emmanuel Levinas llamó difficile liberté, una libertad difícil, una difícil libertad. Claro que hay en realidad víctimas en este mundo y ninguno de nosotros tiene que minimizar sus vivencias, pero en muchos casos lo más importante es ayudarlos a recobrar su sentido de acción. Yo sé que esto nunca es fácil, pero es esencial para no sucumbir en la propia impotencia adquirida. Nadie debería culpar a una víctima, pero tampoco animar a que la víctima permanezca haciéndolo. Los sobrevivientes del Holocausto requirieron un inmenso, enorme coraje para elevarse sobre el papel de víctima. Pero qué triunfo lograron para la libertad humana, la dignidad y la responsabilidad. Y esta es una idea transformadora. Nunca, pero nunca te asumas como víctima. No podés modificar el pasado, claro, pero sí tu futuro. Siempre existe una elección. Y ejerciendo la fortaleza de elegir, podemos elevarnos por sobre nuestro destino. עומד הרב מססוב ליד עגלת הילד, אילה אילולולו. עברתי בדרך לתפילה, והנה שמעתי יללה. אני ניגש ופתאום נפגש בתינוק בעריסה. הוא שקע בתרדמה, ואימו אמרה אז לעצמה,
חבל לחכות רק לכמה דקות, אלך כל נדרי אשמע. בעולם כבר כולם מחכים להתחלת המניין, רק הרב לא קרב כלל עדיין אל הבניין. השמש כבר שקעה, מלבבות חרדה מעיקה, כל העיניים ברטט דומות, בבית הכנסת תפוסים כבר כל המקומות. בשעה שכזו לא חסר איש בעולם, רק הרב נעלם. איי לי לו איי לי לו, עומד הרב מססוב ליד הריסת הילד. איי לי לו מוחה הצדיק דמעה קטנטנה, הריסה ומניעה אנה ואנה. חס ילדי שד חמודי תרב עליך השינה. הוי בבית הכנסת עומדת דינך, לשם מתפללתי ובוכה, שישמור אותך ילדי וכל יהודי ויוציאנו מעמק הבכה. הוי בעולם כבר כולם דואגים מהשעה שהתאחרה, אוי מידה הצדיק מה איתו קרה. אוי ליאן הוא נעלם, זה עדיין לא קרה מעולם. העיניים השמיים מביטות בחרדה, הצדיק היכן הוא מי ידע. בשמיים מרחף לו ענן צחור, אולי הוא מסתתר מאחור. עומד הרב מששון ליד עגלת הילד. איי לילו ראי ילדי ענן צחור, מלאכים מסתתרים בו מאחור, והם צוהלים ומסתכלים בשנינו דרך החור. ראי איך השעה התאחרה וכל העולם ממתין ביראה, נאלץ לחכות שתפסיק לבכות ואלך כל נדרי אקרא. הצדיק פתח בהליכה, אך התינוק שוב חזר ובכה. אל תבכה, לא אשאיר אותך כאן לבדך. הצדיק אל השמיים פונה, ובזעקה בקול רם קורא. איך אפשר להשאיר ילד כך בוכה? אוי השם שמע את בכי עמך הנדכה. נעזב והושלך כהפקר הוא נחשב, הבא לו את המשיח עכשיו, הבא לו את המשיח עכשיו, הבא לו את המשיח עכשיו. איי לילו איי Estamos hablando de elecciones, estamos hablando de destino. Tenemos que hablar también, como ya hemos comentado, de alegría, ¿no? Claro, la alegría no es la primera palabra que se nos viene a la mente cuando consideramos la severidad del judaísmo como código moral, o cuando uno estudia las páginas que están manchadas de lágrimas en la historia judía. Porque como judíos tenemos títulos en miseria, calificaciones de posgrado en culpa y medallas doradas en llanto y lamentaciones. Alguien una vez dijo que sintetizó que las fiestas judías son 3 frases. ¿Cuáles son? Nos quisieron matar, sobrevivimos, vamos a comer. Pero en realidad, lo que brilla a través de muchos salmos es la alegría pura y radiante. Y Moshe lo dice más de una vez, y es que la alegría
es lo que debemos sentir en la tierra de Israel, la tierra que nos fue dada por el Creador. Es el lugar de destino de la travesía de toda la vida judía desde los días de Abraham y Sara. Y la verdad que lo vasto del universo, con esta plenitud de galaxias y estrellas, es la obra de arte del Creador. Pero es dentro del planeta Tierra, dentro de la tierra de Israel y en la ciudad sagrada de Jerusalén, donde el Creador está más cerca, donde su presencia flota en el aire. Ahí, dijo Moshe, en el lugar que el Señor tu Dios elegirá, colocar su nombre para su morada. Ahí vas a celebrar el amor entre el pequeño y de alguna forma insignificante pueblo y el Dios, que tomándolo como propio, lo elevó a la grandeza. Será allí donde dice Moshe, que tú, tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, e incluso los leviim, que no tienen una porción hereditaria contigo, van a cantar juntos, van a rezar juntos, van a celebrar las festividades juntos, sabiendo que la historia no trata de un imperio de conquista, ni de la sociedad de jerarquía y de poder, que el hombre común y el rey, el israelita y el sacerdote, son todos iguales ante la mirada del Creador, son todas voces de su coro sagrado. Y de eso se trata el pacto, de la transformación de la condición humana a través de lo que yo llamaría el profundo poder de la alegría. Incluso Aristóteles decía que el último fin de la existencia humana es la felicidad. Y tenemos que, y estoy hablando del sentimiento de la alegría, de la felicidad. Y existe tal sentimiento en el judaísmo. Y la palabra bíblica para describirlo, como te digo, para describir la felicidad es Ashrei. Y esta es la primera palabra del libro de Salmos, que es clave en nuestros rezos diarios. Y con mucha más frecuencia el Tanaj se refiere a Simjá, alegría. Y claro, alegría y felicidad también son conceptos un poco que pueden ser diferentes, porque la felicidad es algo que puede sentirse en forma individual. Pero la alegría en el Tanaj es lo que se comparte con otros. Se comparte con otros. La felicidad es algo de toda la vida, pero la alegría es el momento. La felicidad tiende a ser una especie de emoción calma, y la alegría te impulsa a cantar y bailar. Claro, es difícil ser feliz en momentos de incertidumbre, pero igual se pueden tener momentos de alegría. En el judaísmo de hoy la alegría es la emoción religiosa suprema. Estamos aquí en un mundo pleno de belleza. En cada hálito respira el Espíritu de Dios dentro de nosotros. A nuestro alrededor está el amor que hace girar el sol y las estrellas. Estamos aquí porque alguien quiso que así fuera. Porque el alma que celebra canta. Claro que la vida yo sé que está llena también de penas, de sinsabores, de problemas, de dolor. Pero igual es un milagro que estemos aquí. Es un milagro. ¿Sabes que en el judaísmo la fe no rivaliza con la ciencia en la intención de explicar el universo? Es una sensación de asombro, nacida de un sentimiento de gratitud, porque el judaísmo, entre otras cosas, es tomar la vida con ambas manos y hacer de ello una bendición. Es como si Dios nos dijera, hice todo esto para ti, este es mi regalo, disfrútalo y haz que otros hagan lo propio. Cada vez que tengas una oportunidad, ayuda a disminuir la pena que le provoca a una persona que está sufriendo. Alguien escribió que se necesita un coraje moral para estar en pena, pero se necesita coraje religioso para estar alegre. Yo creo en esto con todo mi corazón. Cada día, incluso los judíos, comenzamos los rezos matinales con una letanía de agradecimientos por estar aquí, en el mundo en el que vivimos, con la familia y amigos a quienes amar y por quienes ser amados. Por comenzar un día lleno de posibilidades en el cual, mediante actos de bondad amorosa,
permitimos que la presencia del Creador fluya a través de nosotros en la vida de otros. Que la presencia de Dios fluya a través de nosotros en la vida de otros. Y la alegría contribuye a cicatrizar las heridas de nuestro mundo tan lastimado y tan problematizado. Bueno, quien te habla, Alberto Urjolequier, se despide de ustedes hasta la próxima semana. Gracias por haberme acompañado. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentran. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.